la inteligencia es saber cosas, pero la sabiduría es usar bien lo que sabes. Salomón es uno de mis personajes favoritos de la Biblia y justamente es el rey que más sabiduría tuvo. Y él... En un periodo de su vida. Sí, verdad. Pero bueno, él escribe todo el libro de Rey. Siempre marcando, viste, el punto. Claro, porque en realidad fue el más sabio, pero después Sí, descarriló. se las manda. O sea, por más sabiduría. Igual todos los personajes de la Biblia se las mandaron. Sí, sí. Eso como que denota un poco que Dios elegía a la gente con errores. Torcido. Claro. De que lo que trata de transmitir de Salomón es algo del día a día. O sea, cuando habla de temor, habla de conciencia, habla de que lo que te va a traer sabiduría en la vida es saber que Dios está presente durante todo el día, que por ahí es contrario a lo que la religión siempre trata, de encuadrar a Dios a un momento o una actividad y A los domingos. Claro, a los domingos. Hoy tenemos invitado especial. Gracias, Pablo, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno. Hoy vamos a hablar de un tema, Pablo ya lo sabe, porque bueno, me preguntó, pero ustedes no lo saben, así que eso está bueno. Sí, hizo un trampito hoy. Vamos a hablar un poco sobre la sabiduría. ¿Tienen alguna idea más o menos? ¿O qué piensan cuando les digo sabiduría? Buenas decisiones en él. Ok. Viéndolo. ¿Vale? Aplicar lo aprendido. Me gusta. O sea, diccionario. Canas se me vienen. A mí se me viene, ¿sabés qué se me viene? Alejandro. O sea, ¿viste? Se te viene la típica persona, la típica persona que tiene como mucha barba, como cosas. No sé, o sea, la imagen. Pero capaz que porque pensamos en los griegos, ¿viste? Viste que los griegos supuestamente son la raíz de la filosofía y es como que son toda gente sabia. Sí, igual la vejez no te garantiza sabiduría. O sea, si lo relacionamos a las canas con la vejez, decimos. Conocimiento, quizás, ¿no? Sí. Yo quería un poco hacer la distinción entre sabiduría e inteligencia. ¿Por qué creen que pueden ser distintas? Porque la inteligencia como que la tenés incorporada. Y la sabiduría es algo que tenés que ir aprendiendo. Uh-huh. No sé. La inteligencia es la capacidad, lo estoy leyendo, ¿eh? Es la capacidad de entender, aprender y razonar. Tiene que ver con qué tan rápido y bien captás la información, resolves problemas o memorizás cosas. En cambio, la sabiduría es la capacidad de usar ese conocimiento de la mejor manera. Está más ligada a la experiencia, al criterio y a tomar buenas decisiones, que es lo que decía vos, Memo. En corto, en dos frases fáciles, la inteligencia es saber cosas, pero la sabiduría es usar bien lo que sabes. Ahora, ustedes saben que ¿se acuerdan? A ver qué tanto me escuchan. Me puse reminita con eso, ¿viste? A ver qué data me conocen. ¿Se acuerdan cuáles son mis dos libros favoritos? Lo dije. ¿Has dicho? Lo dije. ¿De la Biblia decís vos? Sí. Sí, Proverbio. ¿Y ¿Y Eclesiastés? quién los escribió? Salomón, sí. Exactamente. Salomón es uno de mis personajes favoritos de la Biblia y justamente es el rey que más sabiduría tuvo. Y él... En un periodo de su vida. Sí, verdad. Pero bueno, él escribe todo el libro de Rey. Siempre marcando, viste, el punto. Claro, porque en realidad fue el más sabio, pero después Sí, descarriló. se las manda. O sea, por más sabiduría. Igual todos los personajes de la Biblia se las mandaron. Sí, sí. Eso como que denota un poco que Dios elegía a la gente con errores. Torcido. Claro. Y bueno, él escribe el libro de Proverbios que básicamente incita e invita a la gente a ser sabia. Es como que él decide compartir sus conocimientos. Y me gusta mucho que en el principio del libro, él dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué opinan de eso? En el final de Eclesiastés también lo dice. ¿Eh? ¿No? No sé. No sé, ese no es mi libro favorito. No. Estoy cargando, tío. ¿Qué piensan de eso? ¿O qué creen que puede significar temor? Porque por ahí una persona que escucha que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es como capaz que no sé cómo puede llegar a tomar temor. ¿Ustedes cómo lo toman? Casi siempre por ahí la palabra temor es como que tiene una connotación negativa, como que Claro. la gente busca no tener temor, sacárselo encima. Y bueno, cuando uno va un poco más allá, te das cuenta de que lo que trata de transmitir de Salomón
es algo del día a día. O sea, cuando habla de temor, habla de conciencia, habla de que lo que te va a traer sabiduría en la vida es saber que Dios está presente durante todo el día, que por ahí es contrario a lo que la religión siempre trata, de encuadrar a Dios a un momento o una actividad. A los domingos. Claro, a los domingos, pero cuando uno entiende cuando uno entiende el secreto, que Dios está con vos, que Dios está ahí todo el día, es como que eso te abre también la puerta a la comunión. O sea, que vos puedas tener una comunión con Él, porque si no es como que tu oración es también algo cuadrado, ¿viste? Que haces en algún momento del día y nada más. Claro. Claro, tiene que ver con eso el temor. Es como ser consciente de que Dios está todo el tiempo presente. Entonces es como que tenés yo lo asimilo un poco con el respeto. Como decir, che, respeto que Dios me esté mirando. Es como cuando, no sé, es como, vos no le tenés miedo a tu papá, pero sí tenés temor porque sabés que él marca en cierto aspecto los límites también. Y algo que habla un montón, creo que es de lo que más hablan los proverbios, es sobre la boca, sobre el hablar, ¿no? De cómo medirnos, de cuándo hablar. Yo creo que la sabiduría también va un poco por el lado de no hablar tanto. Vieron que la gente sabia es como que no habla mucho. O sea, como que pasa más desapercibida que una persona que va y te habla 5 horas. Claro, cuando dice la justa. Claro, exactamente. Y tiene que ver justamente también con las decisiones. Algo fuerte es que la sabiduría se nota en cómo hablamos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que no hablamos al azar, sino que hablamos desde lo que hay adentro. Una persona sabia no grita para imponerse, no hiere para ganar, no usa las palabras para destruir. Tampoco es impulsivo. O sea, es como que la gente sabia... incluso creo que un principio de la sabiduría, que esto no lo dice específicamente acá, pero es como que creo que se pregunta más de lo que responde. Es como que todo el tiempo está analizando. Vieron que... bueno, un método socrático, Sócrates, era una persona que tenía el mismo método que Jesús. Como de que cuando vos le hacías una pregunta, te la respondía con otra pregunta. Eso se llama mayéutica. Y es re interesante porque es como que siempre te replantea a ir un poquito más profundo. Porque vos me haces una pregunta, yo te respondo al toque. Es como que por ahí capaz que vos te quedás con esa respuesta. Pero si yo te hago una repregunta, te estoy incitando a que vos pienses un poquito más adentro. A mí me remolesta cuando le pregunto algo a alguien y me responde con una pregunta. Respóndeme lo que te pregunté. Igual Jesús, una parte, a él le preguntan algo y él responde con una pregunta también. Por eso, ¿O no? sí, tal cual. Bueno, en un pasaje también del Nuevo Testamento dice que también vamos a poder demostrar nuestra sabiduría a través de nuestro comportamiento. Entonces, a veces uno piensa que sabe mucho y en realidad solamente con el tiempo uno adquiere solamente conocimiento y no sabiduría. Y como dijo Memo, las canas no son una garantía de sabiduría, pero en muchos aspectos, o sea, las canas traen sabiduría. Nosotros, o sea, la mayoría de ustedes, yo, o sea, con el tiempo hemos aprendido cosas y hemos cambiado forma de ver por el simple hecho del tiempo. O sea, el tiempo es un factor también importante para adquirir sabiduría. Por algo también Dios dice que los ancianos también tienen que compartir con los jóvenes, porque hay sabiduría a través del tiempo. No es algo exclusivo de la adultez, pero hay gente que con el tiempo lo aprovecha y aprende. Hay cosas que nosotros todavía no pudimos aprender por una cuestión simple de tiempo. Claro, aparte hay cosas, o sea, en realidad los humanos aprendemos siempre más por la experiencia o por los errores que por el mero hecho teórico. Tiene que ver un poco también con lo que hablaba ayer Adrián, de las pruebas, de cómo encaramos las pruebas y eso. Ahora, ¿se acuerdan cómo, lo dije al principio, cómo se consigue la sabiduría? ¿O cuál es el principio, mejor dicho? Exactamente. Y yo me preguntaba, hablaba sobre la sabiduría, y de cómo se consigue la sabiduría, porque más allá de la experiencia hay un montón de cosas, que es lo que hablábamos recién, algo que es como una perlita que tiene la Biblia o el Proverbios, es que dice que hay que pedírsela a Dios, porque
sea, como que uno por ahí, yo siempre lo pienso desde la intelectualidad. Como que a mí me pasa mucho que soy una persona que por ahí empieza a filosofar, a filosofar, a filosofar. Y es como que en realidad vos podés filosofar todo lo que quieras, pero es como que tu mente es re engañosa y te va a llevar a lugares que por ahí, o sea, a sacar tus propias conclusiones. Y es como que de a poquito lo vas dejando fuera de la ecuación a Dios. Y en realidad la sabiduría es algo mucho más profundo y que está ligado a lo espiritual. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Santiago 1.5. Se consigue pidiéndola. Pero no es solamente orar, es leer la palabra, es dejarnos corregir, es aprender de los errores, es rodearte de gente que te diga la verdad. Eso es re importante. Porque llega un punto que es como que te hace un clic la cabeza. Y sobre todo cuando te vas acercando a Dios y se te va revelando la luz, vos decís, che, yo no pertenezco acá. Con esto no estoy diciendo que desmerezcamos a la gente o que digamos son los ignorantes, no entienden nada. Pero simplemente es como que uno empieza a sentirse medio recluido sin querer por tener otro conocimiento o por decir, che, yo no pertenezco tanto acá. Claro, analizás el entorno, de qué Claro. estás rodeado. Claro, si me suma. Entonces, como que necesitas empezar a juntarte con gente sabia, gente que te hable de cosas que te edifican. Y algo que quería sumar, no sé si quieren decir algo más. También como que la sabiduría o sea, en realidad todos buscamos diferentes cosas cuando buscamos sabiduría. Pero la sabiduría tiene que ver con resolver problemas. Es como que tiene que ver con el conocimiento puesto en aplicación, pero para resolver algo. Y a veces uno también tiene que ver que, o sea, que necesitamos aprender, pero también, o sea, ponerse del otro lado y ver qué es lo que el otro está buscando. Cuando busca un consejo, cuando pregunta algo, es porque por ahí ve algo en nosotros que nosotros podemos llegar a compartirle. Que es lo que vos dijiste, o sea, otra forma de resolver el problema. La gente cuando está mal, la forma de aplicar su sabiduría es a través de la diversión, con los excesos, ¿no? En cambio, cuando alguien que conoce a Dios aplica la sabiduría ante el mismo problema, pero de otra manera, o sea, poniendo a Dios en el medio. Poniendo a Dios en el medio del problema, analizando qué es lo que el consejo de Dios, o también como viendo qué es lo que Dios quiere sacar a la luz. Por ejemplo, cuando uno está mal en una relación, la mayoría de la gente busca resolverlo, o sea, pagándole mal, o sea, haciéndolo quedar mal. En cambio, nosotros entendemos de que la sabiduría de Dios te lleva hacia otro lugar. O sea, resolvés el problema, pero lo resolvés de otra manera. Exactamente. Está bien. Está muy bueno lo que decís. Tiene sabiduría. Con exceso, pero de oración. Sí, por eso yo, bueno, esto no lo iba a decir porque iba a quedar muy chupa media, pero yo una de las personas que considero más sabias que conozco es Pablo, por eso lo invité, justo para hablar de este tema. Es por la barba. Sí, por favor. bacán. Y bueno, como cierre, es que a veces, ahí va a sonar re polémico lo que voy a decir, pero es como que a veces buscando la sabiduría, es un poco lo que decía, de que terminamos haciéndonos en la cabeza medio un matete, y es muy, muy copado que después de Proverbios viene Eclesiastés, que lo que busca es tratar de encontrarle el sentido a la vida, porque a veces en medio de nuestras conjeturas empezamos a buscar un poco el sentido de la vida, y Salomón, siendo la persona más sabia en ese momento, también lo hizo. Y es como que está todo el libro tratando de encontrarle el sentido a la vida, y como que no lo encuentra, hasta que empieza a entender que hay cosas de las que se tiene que desligar, que simplemente tiene que dejárselas a Dios, y que hay que disfrutar las cosas sencillas, siempre desde el lado de la sabiduría, que es lo que hablábamos recién, de estar aferrados a Dios, y hay cosas que no vamos a encontrar la respuesta nunca. Y eso está recopado porque es como que te saca una carga encima, porque uno a veces quiere conocer todo, y nada, no es necesario a veces. Suena un poco raro lo que digo, porque es como que capaz que estoy incitando a la gente a ser ignorante, pero no es el hecho. ¿A qué te referís? ¿Cómo a qué me refiero? Claro, por ahí una pregunta sin una respuesta. Claro, y no, porque por ahí, qué sé yo, ¿por qué? No sé. Porque la Tierra es redonda, ponele, por ejemplo. Claro, no sé, viste, como que uno empieza a pensar cosas sobre la eternidad, sobre la... Igual hay un montón de respuestas que tiene la vida, ¿no? Pero, qué sé yo, sobre cosas que no tienen respuesta en sí. No se me ocurre una ahora. Sí. Pero es como que a veces queremos, en buscar una sabiduría, tratamos de ser paralelos a Dios. Y nunca vamos a llegar. O sea, hay un montón de cosas que no van a tener sentido, entre comillas. Pero bueno, o sea,
tampoco nos podemos romper la cabeza en cosas que cosas, porque si no después como que te terminás frustrando o te terminás apartando de Dios por tus propias conclusiones. A mí me pasó antes de ayer, en el devocional que estoy leyendo, un pastor que me llamó la atención por el contenido y también por la forma en que lo hizo. O sea, es raro que un pastor revele por ahí luchas, ¿sí? Bueno, el pastor este reconocía que él tenía, en su momento tuvo luchas contra la depresión y que le pasaba eso, que por ahí había cosas que se preguntaba, que no le podía encontrar la vuelta. Y entonces la forma de él de resolverlo, de aplicar la sabiduría, era adquiriendo conocimiento, o sea, buscando respuestas a sus preguntas. Entonces es como que llegó a un punto que él se da cuenta de que no encontraba la solución, entonces se deprimía. Mira, justo, perdón, te interrumpo. Justo hay un versículo en Eclesiastés 1.18 que dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade conocimiento, añade dolor. ¿Y por qué te referís vos a eso? Porque por eso de que como que a veces querés sumar conocimiento y como que llega un punto que te encontrás en un hueco en el que nada tiene respuesta y ese dolor. Sí, él en realidad lo que él estaba apuntando en sí era que la forma de por ahí de sacarse el dolor, porque a veces hay preguntas que uno se hace que te lastiman, por ejemplo ante una desgracia, preguntándose el para qué, el por qué o lo que sea. O sea, él buscaba a través del conocimiento pues, que ese pensamiento no lo lastime. Después, o sea, esa era la forma que él tenía de aplicar la sabiduría, pero más allá de lo que él quería transmitir, él después contó de que la forma de resolver ese tipo de situaciones era ya no dándole lugar, ya reconociendo de que ese tipo de argumentos, de conclusiones, siempre lo llevaban a estar mal, a la depresión. Y que siempre que él elegía pensar en Dios, o ponerlo a Dios en su vida, o buscando otra forma de pensar, siempre puedo encontrar que Dios me da placer, que Dios me da paz, que Dios me bendice de alguna manera. En cambio, ese tipo de pensamientos, como que en realidad lo que él quería transmitir es que él los cortaba. ¿Viste? Como que hay pensamientos que él los cortaba porque él se daba cuenta de que lo lastimaban. Que la solución en sí no era el conocimiento, no era tener una respuesta. No digo que no hay que estudiar ni nada de eso, pero lo que digo es que en el caso de él había cosas que eran muy complejas y que cuando destapaba una se destapaban más y se daba cuenta de que siempre lo llevaban a la depresión. Entonces la forma de cortarlo es ya no seguir destapando, sino elegir en ese momento confiar en Dios, confiar que era Dios el que estaba en medio de su vida, era Dios el que estaba en las situaciones de su vida y que en realidad él creía que Dios elegía lo mejor para él. O sea, esa sería la forma en que él transmitía en el devocional cómo aplicar la sabiduría ante ese tipo por ahí de problemas que a uno lo atormentan y le hacen mal. Tremendo. Porque a ¿no? veces buscamos la respuesta por querer tener el control. Y Para tal cual. entender y tener el control, y a veces Dios no te va a dar la respuesta para que cedas el control. Es que a veces, claro, es como que hay una delgada línea entre la sabiduría para querer agradar a Dios o para ser mejor como cristiano, y otra es para subir un poco el ego y ser cada vez mejor uno o tener más poder o qué sé yo, no sé. O saber afrontar la situación si te vuelve a pasar, saber cómo Claro. encararla. Y capaz que a veces... Sí, sí. También está el reconocer de que por ahí no necesitamos tener todas las respuestas. Claro. Tal Por cual. ahí es más, a veces más nuestro ego de que alguien nos pregunte algo y no tener una respuesta, nos duele más al ego, aunque la Biblia nos pide que nosotros tengamos razones que demuestran nuestra creencia. ¿Sí? Ujú. Pedro dice eso, o sea, prepárense para dar razón a lo que creen. Pero más allá de la esencia de Cristo y del Evangelio, hay cosas que por ahí nos van a preguntar, porque a mí me ha pasado hablando con gente que te preguntan cosas que vos nunca por ahí te preguntaste y no es algo malo no reconocer, o mejor dicho, Encima- reconocer que no sabes. Che, la Encima verdad el que no. cristiano te la pitotea esas, o sea, empieza, no, porque Dios, y viste, como que trata de cosas y a veces es más fácil decir, la verdad no sé. Claro, Es que sí. claro, porque el hecho de que nosotros no tengamos por ahí la contestación, no quiere decir que no exista. Pero bueno, eso es como que también se va mezclando, ¿no? El tema del conocimiento con la sabiduría.
Pero la sabiduría en sí para mí es más rica que el conocimiento, porque el conocimiento por ahí envanece. En cambio la sabiduría se ve en la forma de vivir del otro. Ujú. Y es lo que muchas veces nosotros desvalorizamos cuando conocemos a Cristo. Es como que tenemos algo distinto, tenemos esa, como dijo Jesús, esa sal que nos hace vivir distinto. No porque sepamos todo, no porque seamos perfectos, sino porque está Cristo en el medio y Él es el que hace las cosas por ahí que tengan otro sentido. Claro, y aparte es como que empezás a ver la vida de otra manera y la gente lo empieza a notar eso. Porque capaz que en un problema o una situación, como que otro dice, che, me gusta cómo resolviste o cómo actuaste ante esa situación. Y vos como que lo estás reflejando. Hace poco me pasó que estaba hablando estaba hablando con una persona para que conozca a Cristo. En un momento hablé de Salomón. Y estaba hablando, bueno, de la oración, todo eso, y le puse el ejemplo después de lo que él le pidió. Vieron que cuando Dios le pregunta a él qué es lo que él quiere, él le pidió sabiduría, pero no le pidió sabiduría para él le pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Y después de eso, o sea, Dios lo bendice con todo, pero a mí siempre me llamó la atención cómo resolvió el problema. O sea, cuando vienen dos mamás y le dicen que que el hijo era de uno y la otra decía no, que era del otro, es como que uno, no sé, hoy la forma de resolverlo, ADN. qué sé yo, claro, un ADN. Y en ese momento él realmente fue sabio, porque dijo, bueno, listo, vamos a partirlo a la mitad. Vamos a partirlo a la mitad y le damos mitad a cada una. Y yo creo que a mí nunca se me hubiera ocurrido resolver el problema de esa manera. Y, o sea, cuando Dios está en el medio, o sea, pasan esas cosas, es como que se nota que está. Y fue en ese momento donde la verdadera mamá dice, no, prefiero que no lo maten, que se lo lleve ella. Y es ahí donde él demuestra que dice, che, no, en realidad la mamá entonces es de él. Porque la otra decía, sí, mátenlo. Y bueno, Dios es el que a veces te da esa sabiduría para resolver cosas que nosotros por ahí o le damos muchas vueltas, o ahora tenemos la triste herramienta de lo que sería la inteligencia artificial o el hombre, que no digo que sea malo, pero es como que cuando cualquier herramienta, sea una inteligencia artificial, sea un hombre, o lo que sea, un libro, anula a Dios, lo saca de foco a Dios, es como que se pierde en sí la esencia, porque en realidad todo debería llevarnos a Dios. Y Dios trae esas herramientas. Pero bueno, para resolver problemas con sabiduría, siempre el centro tiene que estar puesto. Pues tiene que estar en él para que nosotros podamos encontrar la solución que Dios tiene. Porque o sea, es como que Dios nos da a veces formas de resolver las cosas distintas. No sé, ponele que ustedes los tres tengan problemas de plata, ¿sí? No llegan a fin de mes. Y las situaciones de ustedes van a ser distintas, porque la vida de ustedes es distinta. Y Dios, por ahí, él tiene cara de cristiano, más que ustedes. Y Dios le habla a él. Y le dice, bueno, le da una forma de salir adelante, capaz que, no sé, negocia con el jefe y le aumentan el sueldo. Y eso a él le sirve. ¿Y él qué hace? Pues la mayoría que hacemos cuando tenemos esas cosas, las compartimos. Y si ustedes están viviendo lo mismo, la mayoría que hacemos lo tomamos. ¿El error cuál sería? O sea, el error no sería tomarlo, el error es no hablarlo con Dios. Es Claro. tomar lo que Él me dice y Dios, bueno, lo dejo ahí al costado. Si él funcionó, a mí también me tiene que funcionar. Claro. En cambio, por ahí cuando uno, el primero lo habla con Dios, después es como que Dios te empieza como a iluminar, te empieza a hablar, te empieza a guiar a vos, porque capaz que con vos la forma de resolver ese problema es otra. En la Biblia tenés un montón de ejemplos, cuando Israel tenía que luchar contra diferentes pueblos, no a todos, no siempre la estrategia de guerra era la misma. Yo calculo que debe ser porque si no Dios se aburre. Si fuera la vida siempre fuera la matemática, sería aburrido. Nosotros tratamos de que sea todo más resumido, pero Dios no es así. O sea, vos ves que Dios, incluso los milagros que Él hacía, siempre eran distintos. O sea, la sabiduría de Dios es tan rica, la forma de Él trabajar es tan amplia que a veces nosotros la queremos cerrar y Él no. Él como que quiere destrabarnos y también jugar un poco con nuestra imaginación, como diciendo, che, yo puedo hacer más de lo que vos te imaginás. O sea, porque Dios es tan grande que no cabe dentro de nuestra cabeza. Y está bueno cuando uno es consciente de eso, porque es como que al primero que vas a ir cuando tenés un problema va a ser a Dios.
Digo, a veces te va a decir, che, bueno, escuchá a tal persona, o preparate, cosas así, pero si la dependencia siempre está en Dios, es como que él se va destrabando y él va haciendo estas cosas como Salomón. O sea, esas cosas son de Dios, no son del hombre. Sí, que nunca se te hubieran ocurrido. Claro, o cuando lo atormentaban con preguntas los fariseos, Sí. che, ¿hay que dar impuesto o no hay que dar impuesto? Uno se pone ahí y es como que se cierra. ¿Y qué hace Dios con toda su sabiduría? Se la da vuelta y no más. Bueno, primero decime vos a ver que si Juan era o era uno enviado de Dios. Y es como que la gente, bueno, listo. O sea, no se animaban a responderle, bueno, entonces yo tampoco te contesto. Más para agregar, muy bueno, gracias Pablo por venir. Bueno, Ya saben entonces, sobre la sabiduría, lo importante que también es pedirla y que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nos vemos en el próximo.